Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder dirigirme hacia ustedes. Le damos la bienvenida junto a los profesores, nuestro hermano Luis Guerrero y nuestro hermano Moisés Yáñez. Ya ellos pronto estarán en las próximas clases dictando las otras clases que les tocarán a ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida a todo el alumnado de nuestra iglesia, de acá de Conchalí, y también muy especial a los hermanos de la IEDP Cipolletti que se agregaron este año al curso, y también a las hermanas de Montehermoso. Esperamos que sea un tiempo de bendición. Bueno, estudiar la palabra del Señor siempre es de bendición. Y también, bueno, a todos los que nos ven, van a vernos a través de estos videos, pero especialmente, como le digo, a los hermanos que se inscribieron para el curso. Antes de pasar más adelante, bueno, vamos primeramente a describir un poco lo que es el curso, lo que va a ser la materia, ¿ya? La materia en sí son cerca de 30 sesiones, porque es un libro extenso. Los libros históricos es una materia muy extensa. Así lo extenso que es, igual no vamos a tocar todos los puntos, detenernos en versículo por versículo, sino que vamos a ir tocando las cosas que más resaltan dentro de la historia sagrada de lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿los objetivos cuáles son? Primeramente, los objetivos son conocer la historia del pueblo del pacto, o sea, del pueblo de Israel, desde la conquista de Canaán hasta la restauración de Judá cuando ellos vuelven a la Tierra Santa después del cautiverio babilónico. Lo segundo es conocer el fondo histórico de los libros históricos, de lo que acontece ahí, el fondo cultural, que hay mucha riqueza, el fondo religioso, qué pasaba con la religión, con qué se tocaron ellos, todo aquello lo vamos viendo, y también el enfoque geográfico durante aquella época. Tercero es conocer la vida y carácter de las personas, a fin de poder extraer lecciones prácticas para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, ¿ya? Poder aplicarlas, tanto que sean lecciones de carácter también morales y espirituales, poder aplicarlas a nuestras vidas, y por qué no a los que tienen algún ministerio, aplicarlas a su ministerio, a nuestro propio ministerio. Y luego, por último, ver cómo Dios se revela, ¿ya?, a través de sus tratos con los hombres. Todo eso lo vamos a ir viendo en los libros históricos. ¿Cuáles son los requisitos para poder aprobar el curso? Este es un curso hecho para que nadie lo pueda perder. No sé, es muy difícil perder un curso, a no ser que usted diga, bueno, si realmente no quiero seguir más en él, pero eso ya ahí no depende solamente de cada alumno, ¿ya? Espero que ninguno sea los 47, 48 que hay inscritos, espero que ninguno de ellos acontezca tal cosa, ¿ya? Entonces los requisitos son, primeramente, leer la lectura bíblica, la lectura asignada en el sílabo que ustedes ya tienen, en el cual yo resumí un poquitito, pero ese a ustedes todo les llegó ya. Entonces, lo primero es leer la Biblia, la lectura bíblica. El libro base para los libros históricos son dos. El más importante es la Biblia. Y en segundo lugar, vamos a utilizar el libro histórico de nuestro querido hermano pastor Paulo Hoff, que está en la presencia del Señor, así ya el año pasado él partió a la presencia del Señor, ¿ya? En el cual el Señor le inspiró para poder escribir y comentar este hermoso libro. Así que son dos libros, pero el más importante es la Biblia. Entonces lo primero es leer la lectura bíblica, ¿ya? Lo segundo es en los capítulos del libro que se le asignan ahí. Además, ver los videos, usted tome apuntes, si es que quiere tomar apuntes aparte,
y responder un cuestionario que también les llegará a sus correos, como ya les llegó la información que yo les estoy dando. Esas cosas son el primer requisito, ¿ya? Lectura bíblica, lectura de las páginas del libro, tomar apuntes, leer el video y responder un cuestionario. Y lo segundo es, obviamente, entregar las tareas asignadas a tiempo. Más tardar 6 días después de la clase dictada. O sea, después de esta clase, usted tiene hasta el día jueves para poder mandar sus tareas, ¿ya? Todos los viernes, a no ser que acontezca algo que de repente no se pudo subir el video el día viernes, se va a subir un día después o máximo el día domingo, nunca más allá de 2 días. Como es un estudio extenso y no queremos perder tiempo y no queremos tampoco que sea demasiado largo para que no pierda el interés, los videos van a durar en esta ocasión cerca de 60 minutos, pero van a ser en 2 partes más o menos. Puede ser que sea de 25 o 30 minutos un video el día viernes y el día sábado se va a estar subiendo la segunda parte de la lección, pero siempre van a ir juntos para no tomar 2 semanas y así podemos abarcar mucho más, ¿ya? Esas son las primeras indicaciones. Bien, vamos entonces con lo que nos interesa, con lo que vamos a tratar, los libros históricos. Vamos a hacer una introducción general, ¿ya? Los preparativos, vamos a ver los preparativos para entrar a la tierra prometida, ¿ya? Vamos a ver la manera como Dios fue guiando o como guió a Israel para entrar a la tierra prometida, ¿ya? Y este estudio, los libros históricos nos enseñan cómo trabaja Dios para poder llevar a cabo su soberana voluntad. Recordemos que Dios es soberano por sobre todas las cosas. El verso clave del libro para poder entenderlo está en Josué capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Más o menos ahí vamos a centrar lo que es esta primera parte, ¿ya? Así que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje para esta lección? Podríamos decir, bueno, aprender acerca de los preparativos que los israelitas tuvieron que hacer para entrar a la tierra prometida. Ya no fue que llegaron y entraron a la tierra, cruzaron el Jordán y entraron. No, hubieron preparativos antes de cruzar el río Jordán. Ya ellos recuerden que ellos están frente. Moisés ya él había muerto y ellos estaban enfrente. Y también cómo estuvieron dispuestos a prepararse para cumplir el plan que Dios tenía para sus vidas. Entonces, 2 cosas, ¿ya? Los preparativos, los que estuvieron dispuestos, y lo otro también, que hubo una disposición de ellos de poder prepararse para poder cumplir el plan que Dios tenía con ellos. Vamos entonces a la importancia de la historia sagrada, de lo que narra la Sagrada Escritura, ¿ya? Porque vamos a ver que la historia de Israel encierra importante mensaje para la iglesia de hoy, ¿ya? No nos vamos a quedar solo en la historia, ver esto como algo histórico, no, sino que vamos a ver cómo extraer, dijimos al principio, la importancia que tiene para la iglesia de hoy, porque esto tiene que ser un mensaje que sea aplicable a la iglesia y a nuestras vidas, ¿no? Entonces, podríamos decir que el plan de Dios triunfa a pesar de las adversidades o vicisitudes que sufra el pueblo por la oposición de sus enemigos o bien por el mismo fracaso personal y humano, ¿ya? Porque muchas veces fracasamos porque el plan de Dios fracasa en nuestras vidas, por así decirlo, a pesar de que Dios nunca fracasa, pero para que lo entendamos, que muchas veces vemos que el plan no está resultando como Dios quiere, no es por culpa de Dios muchas veces. A veces por los problemas, por las dificultades que puedan haber, ¿ya? Pero Dios siempre va a sacar adelante las cosas. Pero muchas veces también fracasa el plan porque el problema no es Dios, nunca el problema es Dios. El problema siempre somos nosotros, los humanos somos el problema, ¿ya?
En el libro de Josué, ¿qué veremos? ¿Ya? Veremos a Josué y un imponente ejército, ¿ya? Ya ordenado, no ese ejército desordenado, no ese pueblo desordenado que salió de Egipto y que fue a la batalla como con lo que tenía frente a Amalek, que fue la primera guerra que ellos encararon ahí en Refidín, no, sino que ahora ya lo vemos como un ejército formado, ¿ya? Que habían tomado posesión de su heredad, ¿ya? Sin que nada pudiera oponérsele. Eso lo vamos a estar viendo en el libro de Josué, especialmente en el libro de Josué. Ahí veremos las conquistas, todo lo que el pueblo de Dios pudo realizar. ¿Por qué? Porque Josué fue un hombre que cumplió lo que dice la palabra del Señor, sobre todo ahí en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca, que es un principio, hermano, para la victoria. El principio es la obediencia, ¿ya? Y la obediencia a de que la palabra del Señor nunca se debe apartar de nuestra boca y de nuestra lectura diaria. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces eso lo vamos a ver en Josué. ¿Qué vamos a ver en el libro de los jueces? Vamos a ver cómo Dios nos muestra, ¿ya? Que Él levanta libertadores, porque los jueces tienen que ver con más que con gente que juzgaba, era más que nada, eran libertadores que Dios levantaba de vez en cuando, ¿ya? Algunos, como en el caso de Sansón, que no era muy digno, era más indigno. Sansón fue un hombre que jugó, podríamos decir, mucho al filo del reglamento, como diríamos, o al filo de la cornisa, ¿ya? Y se dio ante muchas presiones y tentaciones y su dignidad por ahí anduvo, ¿ya? Pero Dios tomaba a estos hombres para poder librar a su pueblo en los momentos de crisis que sufría. Recordemos, ahí vamos a estar viendo que el libro de los jueces es un libro, después de tener un libro de victoria como Josué, entramos a un libro de anarquía como es el libro de los jueces. Entonces, en aquella época, una época tan oscura, también vamos a ver que existía la bondad y la piedad, como lo vamos a ver en el libro de Ruth. Ahí en el libro de Ruth se va a ver cómo Dios también opera piadosamente. Después pasaremos a ver los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Ahí vamos a ver y observaremos el establecimiento de la monarquía y ya veremos cómo Dios, al pedido del pueblo, va a levantar la monarquía, va a levantar reyes. Vamos a ver el enriquecimiento, el florecimiento de la nación, ¿ya? Pero también en esos libros vamos a ver la decadencia, una decadencia espiritual y moral, al punto de que casi se empieza a apagar la lámpara de la verdad de Dios. Empezaremos a ver cómo el pueblo se empieza a apartar de Dios y empieza a caer en apostasía, empieza a caer en inmoralidad y ellos son llevados al cautiverio. Vamos a ver cómo desaparece en el 720 la nación de Israel, los 10 tribus del norte cuando se divide el reino, y los otros 2 tribus serán llevados al cautiverio babilónico. También vamos a ver que Dios toma a estos imperios para poder disciplinar a su pueblo. Toma a los babilonios para poder disciplinar a Judá y van cautivos 70 años a Babilonia. Pero luego de eso, Dios levanta hombres, ¿ya? Levanta un rey y también levanta ahí hombres para que ellos vuelvan y haya un retorno a la Tierra Santa, ¿ya? Como dice el escritor, ¿ya? Encarando la oposición externa, ¿ya? Porque siempre se levantarán hombres que se opondrán a la obra del Señor, y eso hoy en día nosotros lo estamos viendo, que muchos se oponen a la obra del Señor, a veces se oponen desde mismo dentro de las iglesias, o bien de los ministerios eclesiásticos, o cristianos que de repente, o pseudo cristianos que se dicen ser cristianos y se oponen a lo que es el avance de la obra del Señor. Lo mismo les pasó a ellos y lo vamos a ver, y todo aquello va a ir enriqueciendo nuestras vidas. Vamos a ver cómo un pueblo valiente levanta las murallas de Jerusalén y la restauración del templo. ¿Qué exhorta y a qué llama con mucho cuidado el escritor del libro, del comentario?
dice, es que exhorta al lector apresurado, dice, por falta de tiempo, o sea, porque muchas veces estamos cortos de tiempo, entonces tengo que leer, por eso no deje para última hora la lectura. Debemos ser lectores asiduos nosotros de la palabra del Señor. Y aquí nos vamos a entretener bastante para leer. Entonces, lea la lectura bíblica. Entonces, como dicen, no sea un lector apresurado, ¿ya? Y ceda a la tentación de leer solamente las partes del comentario bíblico. No, que es lo primero que tiene que estudiar es el texto bíblico, porque lo que dice la Biblia es lo que nosotros debemos hablar. Lo demás son libros que lo escriben hombres inspirados por Dios, sí, ¿ya? Pero aquí pueden contener quizás errores de apreciación, errores de escritura o de traspaso de algunas cosas, ¿ya? O a lo mejor es lo que piensa el comentarista únicamente. Pero acá tenemos algo que es infalible. Creemos en la inerrancia de las Escrituras. Por eso nuestro hermano Pablo dice que le pide a los lectores que no cedan a la tentación de solo leer los apuntes, sino que vamos primeramente a la lectura bíblica que allí corresponde, ¿ya? Dice nuestro hermano Pablo, y se pregunta él, y dice, ¿se ha imaginado usted alguna vez una Biblia que no incluyera las historias de Josué o del mismo Sansón que mencionamos antes, o a David? ¿Quién no ha escuchado y ha crecido en la iglesia con la historia desde muy pequeño, de la historia de David cuando vence a Goliat? Un tremendo gigante con un muchacho. ¿Quién no ha escuchado esa historia? O la historia del profeta Elías cuando se enfrenta a reyes y se enfrenta a los sacerdotes y hay un tremendo avivamiento en aquel lugar. Si no hubiera todo esto, dice que sería una Biblia empobrecida, ¿no? Y quizás carecería de importancia, ¿no? ¿A qué se refieren, hermanos, los libros históricos? Bueno, los libros históricos constituyen la segunda parte del Antiguo Testamento. La primera parte, recordemos, que es el Pentateuco, que en su mayoría, en su totalidad, casi es escrito por Moisés. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿ya? Entonces, la segunda parte, los libros históricos, son los que comienzan con Josué y terminan con Esther. Todos aquellos son libros históricos. ¿Por qué se llaman históricos? Bueno, porque lo que predomina ahí, o lo que su contenido mayoritariamente lo que tiene ahí, es la historia. Esa rica historia del pueblo, del pacto, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿ya? Del cual la iglesia por años ha sacado lecciones invaluables, ¿ya? Entonces, son parte de la historia. Es algo que ha acontecido, no es algo que alguien pueda decir, no, esto no ocurrió. No, está ahí. Por eso es que se relatan, ¿ya?, estos libros históricos. La importancia, ya lo otro, la importancia de la historia sagrada, ¿ya? Entonces, ¿por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? Hay lugares, iglesias, en que el Antiguo Testamento no tiene validez, solamente creen que es el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, donde, vuelvo a repetir, nosotros tenemos, hermanos, mucha riqueza. Entonces, ¿por qué lo estudiamos? Nuestro hermano Pablo dice que, en primer lugar, ¿ya?, buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible, ¿ya?, si no tuviéramos el relato de la historia de Israel. Usted solamente póngase a pensar y usted dijera que no hay historia de Israel, como que pasa desde cuando muere Moisés y el pueblo queda ahí al otro lado, y después, no sé, pues llega usted a los profetas. Pero los profetas, ¿por qué me están hablando de esto? ¿Por qué me están hablando de aquello? Es como que si nosotros tuviéramos en el Nuevo Testamento, no tuviéramos las cartas apostólicas. Sería incomprensible entender los evangelios, porque las cartas apostólicas son la explicación de la obra de Cristo.
como se enseña, ya que los evangelios son la obra de Cristo. El libro de los Hechos es la proclamación de la obra de Cristo y las cartas son la explicación. Si no hubieran cartas apostólicas, nosotros no entenderíamos conceptos básicos, doctrinas básicas como es la doctrina de la salvación, de la justificación por fe, porque están ahí explicadas. Lo mismo pasa con los libros históricos. Si no tuvieran los libros históricos, sería incomprensible entender el relato bíblico, ¿ya? Y segundo, que la historia sagrada enseña además grandes lecciones morales y espirituales. Lo repetimos una vez más, porque eso va a ser importante. Veremos cómo la moralidad del pueblo fue decayendo a pesar de haber visto tanta bondad de Dios, tantos milagros de Dios. Fueron decayendo en su moralidad, ¿ya? Tuvieron las leyes ellos en sus manos, por así decir, pero igual se dieron a la tentación. Y hoy en día muchos cristianos caen también en aquellos casos de inmoralidad. Entonces, en los libros históricos vamos a ver cómo se va, cómo nos puede enseñar para no caer en aquello, y también las lecciones espirituales, ¿ya? Que las batallas no solo las gano porque yo me la puedo, como diríamos aquí en buen chileno, ¿ya? O porque yo soy genial, o porque realmente soy un super cristiano. No. Israel ganó muchas de las batallas porque Dios peleó con ellos, individual y colectivamente. Así también Dios da muchas victorias espirituales colectivamente como iglesia, pero también individualmente, como individuos personales que somos hijos de Dios. Y todo aquello lo podemos ver en la historia sagrada, en la Biblia, lo que muchos hoy en día no quieren estudiar. Y yo me alegro por ustedes que han sentido el deseo, el anhelo, ¿ya? Y sus pastores que le han incentivado a ustedes, hermanos, hermanas, para poder estudiar la palabra del Señor. Sí, qué mejor que estudiar esto, ¿ah? Qué mejor es estudiar y capacitarse en la palabra del Señor. ¿Sí? Y también, por último, tiene también gran importancia porque Dios ha revelado, o se ha revelado a través de su trato, ¿no?, con el pueblo escogido. No tenemos un Dios que sea solamente una idea, sino que Dios es una persona que trata, ¿ya?, y se mueve entre los hombres que confían plenamente en Él. El Antiguo Testamento relata 7 hechos que los muestra el libro, ya trascendentes, que realiza Dios. Por eso lo vamos a realizar rápidamente. Primero, la elección de Dios que hizo hacia Abraham para formar un pueblo especial. Eso lo vemos en el libro de Génesis, los primeros capítulos del libro de Génesis, del versículo 12 en adelante. Dios libró, dice que con toda, con notoriedad de poder, a este pueblo que Él había formado, a los hebreos, de la esclavitud de Egipto. Todos hemos visto y hemos leído cómo Dios fue formándolos ahí y fue tratándolos, y esas luchas, la lucha a través de las plagas, fueron obra del Señor para poder sacarlos de la esclavitud de Egipto. Estableció Él una relación íntima con los hebreos, donde en el monte Sinaí, cuando Él les da las leyes, ¿eh?, y también el modelo para que ellos hicieran el tabernáculo, el cual es una figura, un tipo de Cristo. También aquello les entregó. El cuarto punto, que les entregó como regalo a los hebreos la tierra de Canaán, ¿ya?, mediante la conquista que va a dirigir Josué, que luego ya vamos a estar entrando en aquello. Inauguró la monarquía. Ya no fueron los hombres, no, Dios permitió que la monarquía existiera, ¿ya?, y por medio de ello también establecen una dinastía davídica, el pacto davídico. Cuando hablamos de la dinastía davídica, estamos hablando del rey David, de la dinastía del rey David, que viene después y permanece hasta una dinastía mesiánica, porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Disciplinó también a los hebreos, también mostramos en estos 7 puntos que disciplinó a los hebreos, ¿ya?, apóstatas, entregándolos
a los caldeos. ¿Quiénes? Se lo llevaron a Babilonia, ¿ya? En castigo. El cautiverio fue una forma de disciplinar a los hebreos. Así que también aquello se puede ver. Y por último, restauró a los fieles, aquellos que había sometido en el castigo, los vuelve nuevamente por el decreto de Ciro, los revuelve a la tierra santa, a la tierra prometida. También el punto de vista profético de los libros históricos, a los libros históricos como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, en la Biblia hebrea se les llama profetas anteriores, ¿ya? Anteriores a los libros que nosotros consideramos proféticos, ¿ya? ¿Por qué se les llama proféticos, ¿ya? A los que nosotros consideramos históricos? El escritor dice que pueden haber dos razones posibles. En primer lugar, ¿ya? No estamos diciendo que es así, dice el escritor, no hay... sabemos que el canon bíblico es ordenado de una manera en nuestra Biblia y en la Biblia hebrea es ordenado de otra manera, pero es una apreciación únicamente, no influye en el contenido bíblico o en el fin del contenido bíblico que tiene las Sagradas Escrituras, solamente un orden de apreciación y de cómo ordenan la Biblia. Entonces, nuestro hermano Pablo dice que pueden haber dos razones posibles. Dice, en primer lugar, que la tradición hebrea atribuye profeta a la composición de estos libros. Ahí también a muchos dicen que a Moisés se le considera como el primer profeta, para que ustedes tengan ahí más o menos que hay varias formas de verlo. Y en segundo lugar, que el objetivo principal de los escritores no era tanto enseñar la historia de Israel, ¿ya? Tal como aconteció, tal como fue contada, ¿ya? Sino que más bien dice que la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación israelita, del pueblo de Israel. Entonces, no había tanto interés, hermano, en enseñar la historia, ni se escribió, imagínense si hubiera escrito cada cosa, no, sino que fueron más que nada a cómo se entregaba el mensaje de la palabra del Señor. Ahí hay información acerca de la Tierra Santa, la Tierra de Palestina, ¿ya? ¿Por qué era tan importante la Tierra de Palestina? Bueno, dice que según ahí descansa principalmente el hecho de que fue el escenario de la revelación de Dios. En aquel lugar es donde Dios se reveló a los hombres, a su pueblo, ¿no? Y allí vivieron la mayoría de los que escribieron la Biblia, de los escritores bíblicos. El nombre Palestina significa Filistea o tierra de los filisteos, ¿ya? Y la tierra de Palestina era un pueblo bien pequeño, ¿ya? Más o menos dice que eran 240 kilómetros desde Dan hasta Beerseba, o sea, diciendo desde el norte hasta el sur, ya eran 240 kilómetros, muy poco. O sea, nosotros tenemos acá en nuestra nación, Chile, 240 kilómetros hay desde aquí, Santiago, más o menos a la ciudad de Talca. Eso era la nación de Palestina, muy, muy pequeña, ¿ya? Y de lo ancho, más o menos era de 90 kilómetros y la parte más angosta 45 kilómetros. O sea, vuelvo a repetir, de acá nosotros, de aquí a la costa chilena, la playa más cercana, nosotros tenemos más o menos desde el punto cero, Santiago, que es la plaza de armas, a la playa más cercana, que podría ser el litoral central, tenemos más o menos 110 kilómetros, 115 kilómetros, o sea, no era tan ancho, ¿no? Y 45 kilómetros de la parte más angosta. O sea, eran como 26.000 metros o 25.000 kilómetros cuadrados. Eso era lo que era la tierra de Palestina. Eso es lo que tiene que ver, hermano, con todo lo que es el trasfondo histórico. Es un poco como esta primera parte, es como, no sé si para ustedes será media aburrida, pero hay que entender todo este trasfondo para ver de qué es lo que vamos a comenzar a hablar. Entonces ahora ya nos vamos a meter al libro
¿ya?, de Josué. Vamos a ver el título y protagonista. El título recibe el nombre de Josué, un gran general, ¿ya?, no porque él sea considerado el autor del libro, sino que porque fue la figura principal, ¿ya?, el personaje principal del libro, ¿ya? No solamente, lo vuelvo a decir, porque haya sido Josué, sino que más que nada tomó el nombre del personaje principal, como va a tomar el nombre, por ejemplo, en los libros de Samuel. ¿Ya? En los libros de Samuel, el personaje principal era Samuel, a pesar de que después, ya en el segundo libro de Samuel, ya Samuel ha muerto, pero se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque por la influencia. Y los otros libros, ya los profetas, toman sus libros como el libro de Isaías. Básicamente es por eso, ¿ya? Es por la relevancia que tuvo el protagonista. Josué significa, que muchos de ustedes lo conocen, Jehová es salvación o Jehová salva, ¿no?, que es la forma de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se destaca Josué? Ya, primero porque era un hombre que tenía un carácter firme, era un hombre de carácter muy firme, ¿ya? Eso es lo que se necesita en estos tiempos, hombres y mujeres con un carácter firme, un carácter, digamos, un carácter cristiano firme. Era un hombre de gran fe, ¿ya?, y era un hombre valiente. Tres características principales, tres características que hoy en día se deben buscar. Sé que ustedes a lo mejor estarán pensando lo que yo estoy pensando también, ¿ya?, que hay material para un sermón, ¿ya? Características de un buen cristiano, ¿ya?, firmeza de carácter, de fe y valiente. Ahí tienen los 3 puntos como para un sermón. No es homilética, pero siempre vamos a ir extrayendo ya algunas enseñanzas que el Señor nos pueda ir dando mediante estos cursos para que las vamos aplicando. Josué no era un muchachito o un joven, como muchas veces pensamos, que era un joven vigoroso que entró a la tierra prometida. No, Josué tenía alrededor de 85 años cuando él entra a la tierra prometida y a la conquista de Canaán. Así que no era un jovencito, era más o menos esa edad. Recuerden que Caleb, cuando él pide el monte Hebrón, le dice a Josué, hace 40 años, 45 años atrás. ¿Me recuerda cuando fueron allá a la misión de los espías? Ahí cuando lo relata el libro de Números. Entonces Caleb le dice, teníamos 45 años, 45 años. ¿Ya? Ahora tengo 80, le dice. Entonces, para que usted vea que no eran jóvenes. A esa edad incluso fueron hombres conquistadores. A veces nosotros, jóvenes muchas veces, con 20 años, con 30, con 40, a veces con 50. Y a veces ya le da miedo, cerca de los 60. Estamos cansados. Tenemos que aprender. Veo que hay lecciones espirituales para nuestras vidas. Ejemplos de estos hombres, conquistadores. No les importó su edad, no les importó lo que había por delante. Entonces es una gran lección. Y al igual que Moisés, Josué aprendió a disfrutar de la comunión con Dios. Así como Moisés tenía comunión íntima con Dios, Josué, la verdad, tenía comunión, no esa comunión y esa intimidad que tenía Moisés con Dios, porque ahí hay algo que marca mucho, ¿ya?, que la relación que Dios tenía con Moisés. Bueno, Josué tenía también intimidad con Dios, no igual a la de Moisés, pero muy parecida. Era un hombre que tenía intimidad con Dios, ¿ya? Entonces, un buen conquistador, lo primero que debe hacer es tener intimidad con Dios, tiempo para la intimidad. El comentarista Gillip menciona a nuestro hermano Pablo que dice, no se puede imaginar una conquista de Canaán sin Josué, ninguno otro lo hubiera podido realizar. Porque Dios tiene hombres y tiene mujeres para sus tiempos. Tiene hombres y mujeres para cada momento e historia de la palabra, de la vida. El autor y fecha de Josué, la fecha del libro de Josué es la continuación o la prolongación del Pentateuco.
Ya muchos le llaman que es el Hexateuco, o sea, que es como que es el sexto libro, ¿ya? Después de los otros 5, ¿ya? Pero no, es un libro aparte, ¿ya? Pero se prolonga ahí. Entonces los acontecimientos en este libro, que son un periodo más o menos de 25 años, que fue el tiempo comprendido ahí entre la muerte de Moisés y la de Josué. O sea, más o menos eso fue el periodo de la conquista, que duró más o menos entre 25, algunos lo colocan entre 25 y 28 años, ya cerca del 1400 antes de Cristo. El autor se le asigna la paternalidad literaria, se la asigna la mayoría que fue escrito por Josué. ¿Ya? No en su totalidad, porque es obvio. Es como los libros del Pentateuco. ¿A quién se le asigna la paternidad? A Moisés. Moisés escribe el Pentateuco. ¿Lo escribe todo? No, Moisés no escribe todo el Pentateuco. Escribe todos los libros. Deuteronomio también lo escribe. Pero los capítulos finales no los escribe Moisés. ¿Por qué? Porque relata su muerte. Un muerto no, después de la muerte no está muerto, no puede escribir nada. Lo mismo pasa con Josué. ¿Ya? Entonces, los últimos capítulos del libro de Josué los tiene que haber escrito algún testigo ocular, ¿ya? Que era contemporáneo, obviamente, a Josué, y él escribe los últimos capítulos de Josué porque se narra su muerte. ¿Ya? Entonces, la fecha corresponde a eso. El fondo histórico, ¿qué es lo que pasaba ya en el periodo de Josué? ¿Ya? Recordemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿ya? Dijimos más o menos en el 1440 antes de Cristo, más o menos por ahí, y se dirigía hacia la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, la tierra que le había prometido a Abraham y su descendencia, lo que dice Génesis capítulo 12 del 1 al 7, ahí encontramos ese relato cuando Dios le promete. Entonces, el pueblo se dirigía para allá. ¿Ya? El pueblo, ¿qué pasó? Se rebeló ante Dios. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando si usted me dice, bueno, siempre se rebeló, no, pero mayormente está cuando el pueblo se rebela al preferir que Moisés mandara espías a recorrer la tierra, ¿ya? Porque no le creyeron a Dios. Eso lo encontramos en Número 14 del 1 al 19, ahí está ese relato. ¿Ya? ¿Por qué fueron para allá? Porque no creían en lo que Dios les estaba prometiendo, se rebelaron contra Dios. ¿Mm? ¿Qué pasó con ellos? Hubo una revuelta, la revuelta de Cades Barnea, ¿ya? El número también hay 14, y Jehová Dios les impide al pueblo, les impide entrar a la tierra prometida, relegando, hermano, o posponiendo su pronta llegada a la tierra prometida, y los hizo vagar. Hermano, habían pasado cerca de 2 años. Ellos estaban frente a la tierra prometida, frente. Y por esa rebelión, ellos tuvieron que recorrer nuevamente y dar vuelta en el desierto por 38 años, hasta que murió toda la generación que salió de Egipto. ¿Ya? Solamente quedó Josué y Caleb, y todos los menores, los niños, todos los menores de 20 años, fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Ya? Josué y su familia entraron ahí, según lo que dice Deuteronomio capítulo 1 del 30 al 40. Entonces, aquí comienza el relato histórico del libro de Josué. ¿Ya? Entonces, Canaán era la tierra que ellos iban a heredar, la tierra que Dios les había prometido. ¿Ya? El pueblo de Palestina, ¿ya? Era un pueblo que no estaba organizado en naciones fuertes, ¿ya? No eran naciones o imperios como los egipcios, o no eran naciones fuertes que son como los pueblos que tuvieron en el desierto, ¿ya? Más bien eran ciudades-estado, que queremos decir que eran pequeños reinos, ¿ya? Alrededor de ciudades, los cuales estaban rodeadas por sus muros, por sus murallas bien fortificadas como la de Jericó.
se iban a encontrar con una religión de los cananeos. Ya los cananeos eran descendientes de Cam, el hijo de Noé. ¿Ya? Eso lo encontramos ahí en el libro de Génesis capítulo 9. ¿Ya? Ellos, la descendencia de estos hombres eran los cananitas, eran los hijos de Cam. Era una nación politeísta, queremos decir, que adoraban a muchos dioses, ¿ya? Y que era una religión, digamos, de lo más degradado que podía existir, ¿ya? Moralmente. Era un pueblo con una degradación moral muy grande, era el pueblo de Canaán. El culto a los dioses, por ejemplo, hombres y mujeres se prostituían a su antojo. ¿Por qué? Porque según para ellos los dioses de la fertilización, ¿ya? Eran, entre más sexo tenía, por así decir la gente, mayor riqueza, mayor abundancia iba a haber en las cosechas y todo aquello, ¿ya? Entonces se dice, o se ha dicho que en aquellos tiempos no había en el Medio Oriente una religión tan degenerada como los de Canaán. Imagínense, no existía. Según lo que dice Levítico 18:25, es que la tierra estaba contaminada y era abominable por la práctica de los cananeos. Que incluso la tierra quería vomitar. Entonces, ¿qué ordenó Jehová? La exterminación de los cananeos. Ya lo vamos a ver. La exterminación de los cananeos, hermanos. ¿Cuál es el problema del aniquilamiento, de la eliminación de los cananeos? Dios ordenó que se exterminase a los cananeos. Suena fuerte en estos tiempos. En estos tiempos donde hay tanto discurso acerca de los derechos humanos, ¿ya? De tantas cosas que se están levantando y de tanto movimiento que se está levantando hoy en día, que van en contra de los principios de la palabra del Señor. A veces los derechos humanos rigen para unas personas, pero no para todos, ¿ya? Entonces, hoy en día como que suena fuerte esto, ¿ya? Pero hay algunas cosas. ¿Por qué era el aniquilamiento y tenían que exterminar aquella nación? Primero, porque el castigo divino, ¿ya? Fue sobre los cananeos, ¿ya? Habían llegado a su colmo. Recuerde que ya la maldad de los hombres en el tiempo de Noé ya había llegado al colmo, ya, y por eso es que Dios ordenó que Dios iba a raer al hombre de la faz de la tierra. Entonces la maldad y la inmoralidad ya había llegado a su colmo, y por eso Dios había decidido que cuando entraran los israelitas tenían que exterminar a este pueblo. También Dios decide exterminarlo para proteger al pueblo escogido, porque era fácil contaminarse, ¿ya? Contaminarse moralmente, y también la religión, ¿ya? Porque si no, la religión de ellos se iba a hacer una religión mixta, depravada. Se iba a crear un sincretismo religioso. Iban a adorar a Dios, pero también a Satanás. Iban a dar el culto a otros dioses. Eso es un sincretismo. Sincretismo es una mezcla de cosas, ¿ya? Entonces eso es lo que Dios quería evitar con el pueblo de Dios. Y también tenía el propósito de grabar en la mente de Israel las consecuencias, ¿ya? Las consecuencias que les podía traer a ellos la impureza, lo cual estaba dado en el libro de Levítico. Eran un pueblo apartado, eran un pueblo santo. Entonces todo aquello quería Dios proteger. ¿Cuál era el propósito? ¿Y cuál es el propósito para escribir el libro de Josué? Primero, relatar la conquista de Canaán y el establecimiento del pueblo de Dios en ellos. Demostrar que Dios es fiel, ¿no?, en cumplir las promesas que había hecho a Abraham, que los iba a llevar primeramente a una tierra de servidumbre, lo iba a sacar con mano poderosa, pero después lo iba a llevar a la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel, y que Él las entregaría en sus manos. Ellos solamente tenían que obedecer, ser el pueblo apartado y ser un pueblo obediente, y Dios iba a entregar la tierra, ¿ya? Y por último, mostrar la santidad de Dios. Mostrar la santidad de Dios. Que el juicio sobre los cananeos, ese juicio, ¿ya?, tenía que ver con la exigencia divina que Dios le hacía al pueblo
israelita o al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Que ellos tenían que despojarse de todo lo que era prohibido por la ley de Dios con el fin de ganar la guerra santa. Recuerde que este aniquilamiento es un jerem. ¿Ya? Después más adelante en las lecciones que vienen van a estar hablando acerca de lo que es un jerem, que es una guerra santa. ¿Cuál es el tema del libro de Josué? La conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ella. Bien, vamos entonces a la lección espiritual. El Éxodo presenta la salvación como una liberación de la esclavitud. El Éxodo presenta la salvación como la liberación de la esclavitud. Ellos fueron llevados a la libertad. Pero el libro de Josué la presenta mucho más. Señala victoria, posesión y reposo. Anoten, nuevamente tienen un sermón ahí. ¿Cómo la presenta el libro? La presenta como posesión, victoria y reposo. El reposo provisto por Dios en Canaán. ¿Qué llega a ser esto? Llega a ser un símbolo profético de Cristo. Porque nosotros, ¿dónde encontramos nuestro reposo? En Cristo. Cristo es nuestro reposo. Para ellos Canaán iba a ser la tierra de reposo. Para nosotros Cristo es nuestra tierra de reposo. Y por último, Josué es un libro totalmente de victoria, de principio a fin, hermano. Si usted quiere ser un hombre victorioso, lea el libro de Josué. Pero no se olvide del principio básico. 1, 8 y 9. Si usted quiere ser un hombre victorioso, nunca se debe apartar de su boca el libro de la ley. Se relata solo una derrota, y es el capítulo 7, que se encuentra la derrota de Jai. Bien, ¿cuáles son los preparativos? Ya vamos ahora del capítulo 1 al versículo 5, al capítulo 5, que Josué es comisionado por Moisés. Moisés murió sin entrar a la tierra prometida, en un castigo a su desobediencia, cuando él tiene que ir a tocar la roca y él azota la roca. Además, Moisés se atribuyó la gloria de Dios, que fue lo que le costó el quedar fuera de la bendición de llegar a la tierra prometida. Cuidado con eso. La gloria siempre es para el Señor. Entonces, Moisés fue el único aparte de él, dice la Biblia, y no hay otro líder, otra persona que haya hablado cara a cara con Dios. Ese de hablar cara a cara es una figura, es ya nada más. No es que lo que está diciendo, no hay otra persona que habló a tal confianza con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no tiene forma. Y cuando dice cara a cara es que está diciendo, era tal la confianza que había entre Moisés y Dios que hablaban de frente a frente, por así decirlo. No hubo otro nombre. Sin duda, debe haber preocupado muy grandemente al pueblo de Israel quién iba a quedar ahora a cargo del pueblo, quién los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Ya? ¿Quién será? ¿Quién será el que nos va a guiar de aquí en adelante? Hermano, a Dios no hay nada que nos sorprenda. A veces fallecen nuestros líderes, fallecen nuestros pastores, fallecen nuestros guías de templo, fallecen nuestros padres. Muchas veces decimos, bueno, pero ahora ¿qué? Bueno, Dios siempre tiene. A Dios nada lo sorprende. No es que Dios espera que se muera para poder, no. Antes que muera él, Dios ya lo tiene escogido, al que va a seguir adelante con la obra. Eso pasó con Josué. Entonces, los preparativos para entrar a la tierra de Canaán, primero, Josué es comisionado. ¿Ya? ¿Qué hace Josué? Llama inmediatamente al pueblo a prepararse para cruzar el Jordán. Y Josué dijo, y le mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra de vuestro Dios
os dará por posesión. Recordemos que ya era un ejército bien organizado, no eran esos que salieron con mentalidad de esclavos de Egipto, no, Dios los preparó en el desierto, era un ejército obediente a la nueva jefatura, ¿ya? Y además que Josué era un general muy hábil, ¿ya? Moisés había enviado espías 38 años antes a Canaán, ¿ya? Josué envía 2, ahora para que crucen el río y vayan a la tierra de Canaán. ¿Cuál había sido la diferencia con respecto a los otros 12? Que ahora estos que iban, no iban desobedeciendo a Dios, no. Josué los había mandado primero para ver cómo era la ciudad, qué defensas tenía y cuál era el ánimo de los habitantes de la tierra. ¿Ya? Es muy distinto al informe que a los de los 12 espías, ¿se da cuenta? Aquellos fueron porque desconfiaron de Dios. No, aquí Josué los mandó porque como un hombre un hombre de guerra, ¿ya? Un general, él primeramente tenía que ver cómo estaba la ciudad, los muros, por donde podía atacar, cómo era el ánimo, ¿no? Los espías entran a la casa de una mujer llamada Rahab. ¿Por qué entran a la casa de Rahab? ¿Cuál sería el motivo? Si se habla que Rahab era una mujer ramera, era una mujer de mala fama. No era el concepto de ramera que tenemos hoy en día en estos tiempos, ¿no? Era una mujer de mala fama, al parecer. ¿Y por qué van ahí? Porque era fácil recibir a 2 hombres extraños. Entraban tantos hombres a esa casa que 2 más daba exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta? Cómo Dios va preparando todas las cosas. Y ahí se ve la fe de Rahab. Y cómo esa fe que ella tiene al permitir que estos hombres lleguen y al apoderarse de todo, de las riquezas que ellos le habían prometido en cuanto a la fe, ella echa a andar su fe y se convierte en el antepasado del rey David, porque ella se casa con un hombre que se llama Salmón. Y ella viene siendo la bisabuela del rey David, imagínense. Y ahí ella extiende un cordón de grana, un cordón rojo, ¿ya? Que muchos han visto que es un símbolo, ¿ya? Al ser rojo es un símbolo de la sangre protectora de los dinteles pintados en las puertas y en las ventanas de las casas de los israelitas. Es solo un símbolo, ¿ya? No hay nada más que eso, no hay nada aplicable ni nada por el estilo, es un símbolo. No hay no se puede sacar nada ahí doctrinal, no, es solamente un símbolo. El informe de los espías, distinto al de los 12. Este fue un informe muy positivo, el que dieron ellos. Bien, el capítulo 3 y 4 ya nos relatan que ellos cruzan el Jordán. ¿Por qué Dios abrió el Jordán de una manera sobrenatural como lo hizo con Moisés? Hay 3 importantes razones para que Dios obrara ese milagro. Primero, para engrandecer a Josué ante los ojos de los israelitas. Sí, porque le dijo, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Y Dios, lo mismo que hizo con Moisés, lo hace con Josué. Segundo, para desarrollar la fe de los hebreos y demostrarle que Dios era quien iba a echar a los cananeos de la tierra que él había prometido. ¿Ya? ¿Se cuenta? Porque Dios tiene que desarrollar. Recuerde que la fe, hermano, la fe que ahora nosotros tenemos, no esa fe para salvación, que Dios coloca, que coloca el Espíritu Santo en nosotros, para que creamos en Cristo y le reconozcamos como nuestro Señor y nos apoderemos de esa salvación que Él nos da por gracia. Bueno, esta fe que nosotros tenemos y esta fe que tenían nosotros es un músculo que se debe trabajar. ¿Ya? Entre más fe usted, más trabaja ese músculo, mayor es usted y más crece. Es lo mismo que tenía pasado con ellos. Tenía que agrandar la fe de los israelitas. Y por último, lo tercero es que para sembrar terror en sus enemigos. Recuerde que cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, todos los pueblos del desierto tenían miedo de que una tremenda nación, más de 2 millones de habitantes, pasara por sus tierras. De hecho, muchos hicieron guerra porque tenían miedo que al pasar por esa tierra fueran a ser destruidos.
¿ya? Entonces, tenían que sembrar ese mismo temor, lo tenían que sembrar ante los enemigos. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento del ataque, los israelitas se les fuera más fácil la conquista. Tenían que dar dos pasos para realizar el milagro. Primero, debían santificarse, lo que dice el 3.5, debían santificarse, ¿ya? Aunque se santificaban externamente, ¿ya? Pero este era un símbolo de la purificación interior. Recuerden que la santificación es tanto externa como interna, ¿ya? O sea, lo que hay dentro de mí, los demás tienen que verlo. Y por eso es que ahí obra el fruto del Espíritu, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de mí es lo que los hombres ven afuera. Y en segundo lugar, el cruce de Jordán, los israelitas fueron guiados por el arca, ¿ya? La que los llevaban los sacerdotes. ¿Cómo efectuó Dios la abertura de las aguas? Milagrosamente. Milagrosamente actuó el Señor. Y por último, ya con esto terminamos, ¿ya? El capítulo 5 nos relata la circuncisión y la Pascua, ¿ya? El campamento en Gilgal. Rápidamente, ¿ya? Gilgal sirvió como base de operaciones para el ejército hebreo. Dos cosas pasaron ahí, ocurrieron, después que los israelitas acamparon en aquel lugar. Primero, se tuvieron que circuncidar todos los varones de Israel y se celebró la Pascua, ¿ya? Recuerden que la circuncisión era la señal del pacto de Dios con ellos, cuando lo hizo con Abraham, ¿ya? Todo varón a los 8 días tenía que ser circuncidado. Habían pasado 38 años y ningún varón había sido circuncidado, ¿ya? Y tenían que hacerlo, ¿ya? Y después se celebra la Pascua, ¿ya? Y también 38 años que no habían celebrado la Pascua. ¿Qué se conmemoraba en la Pascua? La liberación de Israel de Egipto y la comunión con Dios, a lo que nosotros hoy en día llamamos la Santa Cena. Y lo que nos relata al último, el capítulo 5, es el guerrero divino que se le aparece a Josué. Josué tenía una tremenda responsabilidad y una carga tremenda por el liderazgo que tenía que guiar al pueblo, ¿ya? Muchas veces los pastores tienen una carga tremenda, sobre todo cuando recién están comenzando. Me recuerdo de Pablo, que está recién comenzando con su ministerio pastoral, debe tener una carga tremenda y hay una responsabilidad. Pero aquí hay un principio y una enseñanza muy grande, ¿ya? Yo imagino que Josué, así, quizás igual como yo, está rodeado de su Biblia, quizás de algunos libros, de algunos apuntes, ¿ya? Quizás hasta un vaso de agua tenía, ya no lo sé. Y estaba estudiando las estrategias para el ataque de la ciudad. ¿Cómo hacerlo? Y se presenta un varón, un guerrero, el guerrero divino. Muchos atribuyen que este es el Cristo preencarnado. Y le pregunta a Josué, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él se presenta como el comandante en jefe. ¿Eres de los nuestros? ¿O de los enemigos? Y él respondió, no. Entonces cuando se presentan como el príncipe del ejército de Jehová que ha venido, ¿ya? Entonces Josué dice, portándose en tierra, le adoró y dijo, Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? No era un ángel. ¿Por qué no era un ángel cualquiera? Dice, porque Josué se arrodilló y el ángel recibió la adoración. Los ángeles no pueden recibir adoración, ¿ya? Por eso es que muchos creen que hay una teofanía, una aparición corpórea del Cristo preencarnado, ¿ya? Que viene y se presenta como el guerrero divino, ¿ya? Yo me imagino ese cuadro cuando él aparece con la espada desenvainada y Josué se para súbitamente, rápidamente para poder enfrentar, pero es Cristo, es Dios quien envía para poder guiar y darle la estrategia a su siervo, a su general, a este varón que empezaba esta dura tarea. Entonces, él se presenta como el comandante a cargo, ¿ya?
Y el príncipe del ejército de Jehová, dice, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Se parece un poco a los episodios con Moisés, que es la zarza, ¿no? Cuando Dios aparece en la zarza, quita el calzado de tus pies. A Josué le dice lo mismo, quita el calzado de tus pies. Entonces lo mismo que hizo con Moisés lo está haciendo con Josué. Entonces, ¿qué hizo el guerrero divino? Seguramente le mostró que la guerra no era suya, la guerra no era de Josué, sino que era de Dios. Hermanos, siempre tengamos presente esto. La guerra nunca es nuestra. La guerra siempre es de Dios. Lo que sí Dios quiere es hombres y mujeres dispuestas a ser equipadas como fue equipado Josué. Recibió órdenes directas de Dios. Nosotros hoy en día recibimos órdenes directas de Dios a través de su palabra y a través de sus siervos, nuestros pastores y los que nos tienen por delante. ¿Dónde estaba el éxito para las campañas venideras del pueblo de Israel y lo demás? Era la obediencia que Josué debía tener a Dios y a lo que él había pedido. El pueblo que tenía que haber hecho era santificarse y celebrar la Pascua, comunión con Dios. Eso es lo que hoy en día nosotros necesitamos con urgencia. Necesitamos con urgencia aquello, hermano. Celebrar la Pascua, tener comunión con Dios, tener esa relación íntima con el Señor, ¿ya? Así que algunas cosas para que podamos reflexionar y aplicar a nuestras vidas, aquí las tenemos. Aquí tenemos lo que el Señor quiere para nosotros, quiere para nuestras vidas, ¿ya? Así que, ¿qué aplicaciones podemos tener? Que hay un tiempo apropiado, ¿ya? A veces es difícil preparar el tiempo apropiado para actuar. José tuvo que esperar 40 años para entrar a la tierra prometida. Pero se preparó. Supo esperar con paciencia hasta escuchar la voz diciéndole, ahora. Hermanos, no se apresure y no se adelante al tiempo de Dios. Los que han recibido bendición tienen que ayudar a aquellos que la necesitan. Y por último, el nuevo creyente rechaza las prácticas inmorales de la sociedad. Rahab tuvo que elegir entre Jericó, su rey, su profesión y su estilo de vida, o Jehová y la vida de los hebreos, una nueva vida. Así nosotros los cristianos hemos abandonado nuestro estilo viejo de vida, ¿ya? Y nos hemos transformado en una nueva vida, la cual nos ha dado el Señor. Esta ha sido la primera lección de los primeros 5 capítulos. Hemos recorrido toda la historia. La prehistoria desde la salida de Egipto, cómo se fue estableciendo el pueblo, lo importante que era estudiar los libros históricos y las aplicaciones para nuestras vidas. Les dejamos invitados para que sigan estudiando, sigan leyendo. Sus deberes no son tan difíciles, así que les llegará también a sus correos y esperando que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.